Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste, bienvenidos mis adorados compañeros. I'm realizing we're worth 24/7 psychotherapy with Jesus. I'm realizing, what? I'm realizing, what did you say? We're worth 24/7 psychotherapy with Jesus. Me estoy dando cuenta que nosotros somos dignos de tener psicoterapia con Jesucristo 24 horas, los 7 días de la semana. Otherwise, we're delaying seeing the infinite gifts of God. De otra forma, lo que estamos haciendo es retrasando el infinito placer de estar con el Creador. Because it's like Muji says, when you recognize the holy instant, that the light is here. Porque, como dice Muji, cuando tú reconoces el instante santo, el momento de la unión con Él. And just notice in the light of infinite being, because that's what's most natural. Notice the light's here. Y solo noten la luz que está aquí en el momento santo, que es lo más natural. And just notice how you can breathe when you notice the light. Y noten cómo pueden respirar cuando sienten la presencia de esa luz. And then Muji goes, well, you don't realize what you found. Y luego Muji dice, tú aún no te has dado cuenta completamente lo que has encontrado. Because the ego goes, well, that's okay, interesting, ordinary. Y el ego dice, está muy bien, interesante, ordinario. No importa. And that's the infinite gifts of the Father that we just out the window. Y ese es el regalo infinito del Padre, que nosotros lo cogemos y lo botamos a través de la ventana. ¡Puf! The ego goes like, where's the excitement? Y el ego dice, pero ¿cuál es tanto celebración? Infinite light doesn't need excitement because it's everything. It's the totality of all that is. Y la luz infinita no necesita una celebración increíble porque es todo. Es la totalidad de todo lo que existe. Wow, he just said, excitement is a second-class citizen. Oh, dice esa excitement, I think I need to look for a better word. Esa euforia es es como va en segundo plano. Whoa, that is taking a seat in the back of the bus, he says. Es como tomar el asiento en la parte de atrás del bus o del bote. La institución militar como un cacao de la inteligencia militar. Se trata de... It's like, wow, don't take my excitement away. Es como no tomes mi euforia, no te la lleves. See, it's part of the ego's trick of you have these highs and these lows, and you're in the dumps, and then you're in the mountaintop. Dump, 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 dump. Es parte del movimiento del ego, donde tiene unos momentos muy altos, muy excitantes, y unos muy bajos, muy deprimentes, y arriba y abajo, y ahí vas en ese ciclo. It's actually relished experience. You can ask him, Jesus, do I relish going up and down like a ping pong ball like that? Pero es una experiencia que yo quiero, que yo realmente estoy buscando. Pregúntale a Jesús, Jesús, yo realmente quiero experimentar esos momentos arriba y abajo, esa roller coaster. It gets funnier when you hear him go, yep. Y es muy chistoso cuando escuchas que te dice, sí, así es. Because then you can just laugh about it more. We don't have to take this whole thing so seriously. Porque entonces ya nos podemos reír al respecto. Yo no tengo que tomar eso tan seriamente. Remember, he says, see no error. Recuerda que dice, no busques el error, no veas el error. He's inviting us to a happy fireside chat. To a happy what? A happy fireside chat. Fireside chat. Él nos está invitando a
a una conversación muy en paz. Creo que eso es así como lo traduzco. Would you help me by telling me where you're going to read? Sí. I wasn't here yesterday. 6, definition of healing. I'm looking at number 1, but we might go to number 2. I'm just going to feel through with Jesus. So it's number 5. Number 6, definition of healing. Okay, hold on. Okay. Got it. Okay, number 2. There is a tendency, and it is very strong, to hear the song of death only an instant and then dismiss it uncorrected. Voy a leer la parte 2 de la sección 4, de la sección 6, que dice cómo se define la sanación. Y dice, hay una tendencia y muy fuerte a escuchar este canto de muerte solo un instante para luego descartarlo sin haberlo corregido. That's why this light training is so important. Por eso es que la suavidad del entrenamiento es tan importante. Because he's emphasizing, first of all, he is calling it light training. He was calling it mind training. Primero lo estaba llamando entrenamiento suave, lo estaba llamando entrenamiento mental. Because he's emphasizing start with what you are, light. Y está diciendo, empieza con lo que tú eres, la luz. That's why I just love Muji, because he's always going, start with what you are. Por eso es que me encanta tanto Muji, porque él dice, empieza desde donde estás. Which voice is speaking? ¿Qué voz es la que te está hablando? So he's always continually pointing to the power we have as infinite light to recognize that the light is here. Empieza con ese proceso de saber el poder que soy al saber que la luz está aquí. And see that the light is not changed by what arises in form. Y reconocer que la luz no cambia sin importar qué es lo que aparezca en la forma. And then in satsang, a lot of these dead energies just come out and they just get cleared. Y en las reuniones de satsang, lo que sucede es que esa energía muerta aparece y se limpia. So Jesus has given us the bonus program. Entonces Jesús nos está dando un programa extra muy especial. Being like, not only can you just let them arise, but I'm going to show you where the deepest and the darkest big fat no's are. I don't know how to translate that because of... With your willingness, I'm going to show you where you're saying no to divine light. Con tu voluntad voy a mostrarte dónde es que tú le dices no a la luz infinita. So we have to notice the difference. That's the discernment between the infinite light of being. Entonces tienes que saber cómo diferenciar entre las dos. Ese es el discernimiento, el saber cuál es la luz infinita. And that contraction that's diving into the bubble. Y esa contractura, esa energía que está sumergiéndose en la burbuja del sueño. He's reminding me how he was telling me how tolerant I was. Y me está haciendo sentir como me recordaba que tan tolerante soy yo. And really tolerant of just letting myself. Ay, cachera, cállate. Harry, recuentra mongol. Idiota. Oh, Harry. ¿Qué chucha? Mongol. ¿Aló, mongol? Okay, just 1 second. How are you? Hablen bien con Charuare. ¿Aló con Kai? Kai, ¿para qué me llamó? Esa viejita aprieta, loco. Estimado Kai. Just 1 minute. Kai, cachera. ¿Es virgen o no, loco?
I'm okay. So Vamos a usar Juan, nuestro inglés excelente, weón. we're going to stay muted right now. Okay, we're going to stay muted. Gran modera, ¿aprietas o no aprietas? Vamos a estar en silencio. Gran modera, ¿aprietas o no aprietas? Mañana ya. Okay. Okay, we're back. Muy bien, estamos de regreso. Yes, so thank you. This is a deep, silent contemplation. So thank you for joining us. Gracias, esta es una contemplación en silencio profunda. Gracias por unirse a nosotros. So it's an opportunity to go deep and listen to the voice of Jesus. Es una oportunidad de ir profundo y de escuchar la voz de Jesucristo. And then if you have questions, you can just send them on the WhatsApp group and we'll answer them in the sessions. Entonces, si tienen alguna pregunta, ustedes los mandan a través de nuestro sistema de comunicación de Internet y nosotros les respondemos las preguntas. And we also have joining in light sessions, at least almost every other week, where we come together and you can ask questions and we learn how to speak to Jesus. Y tenemos otras reuniones en donde nos reunimos en la luz y sucede por lo menos cada 2 semanas y ahí es donde aprendemos cómo podemos hablar de Jesucristo. So today we're looking at the definition of healing. Hoy estamos mirando cómo se define la sanación. And seeing how it's a desired experience that it seemed like an instant and we're in that dream bubble. Y cómo nosotros buscamos, es un deseo de tener esa experiencia y en cualquier momento, sin darnos cuenta, estamos sumergidos en la burbuja del sueño. And how quickly we'll dismiss the dive in. Y qué tan rápidamente vamos a ignorar y no nos vamos a dar cuenta de lo profundo, de la fuerza que nos está trayendo a lo profundo de la burbuja. And it's like Muji would say, okay, stay on the platform, don't get on the train of the wrong mind. Y es como Muji decía, quédate en la plataforma, no te subas en el tren de la mente equivocada. So, and then there's a play, once we're on the train, it's like, oh, I can't get off, I got to go on the train. Y luego dice que cuando estoy en el tren, dice, yo no me puedo quedar en el tren, tengo que salirme del tren. And Jesus will tell us, no, we don't. We don't need to get out of the train. We don't need to stay on the train. We have the power to step off the train anytime. Y Jesús me dice, no, yo no me tengo que quedar en el tren. Si tengo un deseo, una fuerza de quedarme ahí, Jesús me dice, te puedes salir, tú tienes el poder de hacerlo. So with this, we're all Jesus. We can ask him, Jesus, do I have the power to step off of that thought train anytime? Entonces yo le puedo preguntar a Jesús, Jesús, yo tengo el poder de salir de ese tren de pensamientos y le puedo preguntar. Infinite power. Y me dice, tengo el poder infinito de salirme de ese tren de pensamiento. So he's talking about it's a very strong tendency to sing the song of death. Porque me está diciendo que yo tengo una tendencia muy fuerte de escuchar ese canto de muerte. That's why we really have to, he's teaching us, pay attention to where we're going to buy the ticket to get on the train of death. Por eso es que tenemos que estar muy pendientes de saber dónde es que compramos el tiquete para meternos en el tren de la muerte. And that we pretend like we're too weak and it's out of our control. We're already on the train, too late. Y luego pretendemos decir, no, yo soy muy débil, yo ya me metí en el tren de la muerte, yo ya no puedo salir de acá, yo soy muy débil. Like, don't even buy the ticket. Pues en primera instancia ni siquiera compres el tiquete. So
we can ask Jesus, Jesus, do I have the absolute power to decide not to buy that ticket to get on the train? Entonces le puedo preguntar, Jesús, dime, ¿yo realmente tengo el poder absoluto de, desde el comienzo, ni siquiera comprar ese tiquete del tren de la muerte? And we listen to that voice within answer Y escucha silenciosamente esa voz a ver qué te dice. and help confirm in our hearts what we already know. Y te va a confirmar en tu corazón lo que tú ya sabes. So that's what the ego does. So it comes up, so there's infinite light. Entonces esto es lo que el ego hace. Sale, hay luz infinita, There's only light. You can, solo hay luz infinita. so we can look in the holy instant, the infinite light of being, and just go, is there anything other than light in there? Y cuando yo miro en el instante infinito y me concentro solo en el instante infinito, digo, hay luz, solo hay luz acá, es lo único que hay. Does it have a beginning or an end? Tiene un comienzo y un final. Does it know what time is? ¿Tiene algún interés de saber qué hora es? Does it know death? Death, no death. Death. Death of No, the body? ¿hay alguna noción de muerte, la muerte del cuerpo? Does it know a beginning or an end? ¿Sabe de comienzo o de final? This is a good thing to know, wouldn't you think? To see that there's something here, even if we're not going to admit it's us, that's infinite. Es algo importantísimo de saber, lo utilicemos o no, es importante saber que existe algo infinito. And then we have to ask, okay, so what actually notices what's infinite? Y entonces después yo me podría preguntar, entonces, ¿qué es lo que está notando? ¿Qué está percibiendo que existe ese infinito? So here's a question. Can what's finite, the ego, recognize what's infinite? Y aquí hay una pregunta importante. ¿Podría lo finito, lo temporal, podría el ego reconocer o poder observar lo que es infinito? So only the infinite can recognize itself, the infinite. Solo lo infinito puede reconocer lo que es infinito. So then through the play for desire for a dream, a little idea goes like that. Entonces, a través del juego y por el deseo de un sueño, entonces se va. It goes, I don't want to be the light. I want to have a little movie and a little consciousness movie, and I want to play in there. Y entonces dice, no, yo no quiero la luz, yo quiero una película, yo quiero meterme dentro de la burbuja y meterme dentro de la película. So the only way that can happen, because everything is light. Entonces, la única forma que puede suceder, porque recordemos, todo y lo único que existe es la luz. And we can ask the light, just see in the infinite light of being, is there anything other than light? And hear the answer. Y podemos volver a preguntar si queremos a la luz infinita, ¿existe algo más que no sea la luz? This light is a good thing to get to know. Esta luz es algo muy bueno el empezar a relacionarme con ella, a reconocerla. And really be clear that the light is just here. It's not coming to get you. Y reconocer que la luz solo está aquí, solo existe, no es que va a venir a atraparte. It can't come get you because you're already it. No puede atraparte porque tú eres la luz. But that's it. That the light is this. Porque esto es, la luz es este momento, esto que estamos experimentando. And then there's the little but that arises, goes, but I'm not that. Y entonces viene el little but que aparece y dice, pero yo no soy eso. Down into the dream bubble. Y empezamos a bajar hacia el sueño de la burbuja.
Okay, so without accepting the correction, right as we're going to spring off of the diving board into the bubble, do our little swan dive. Si no aceptamos la corrección, lo que vamos a hacer es que vamos a saltar desde el trampolín, vamos a saltar así, podemos abrir los brazos y las piernas y splash. Okay, the only way is by our consent. Ask Jesus, the only way I'm swimming in that dream bubble is by my consent and desire. La única forma que yo puedo saltar a ese sueño de la burbuja es cuando yo le doy permiso a mi mente que se meta dentro de eso. Yo necesito dar permiso para que eso suceda. Because as long as we're playing face of innocence, like, I don't know what happened, we're dead. We're in the dead zone. Porque si nosotros pretendemos jugar a la inocencia, yo no sé qué es lo que está pasando acá, entonces estamos ya sumergidos en la zona de muerte. As soon as we admit, oh my goodness, there is light here and I'm desiring to be something other than that. Tan pronto como cuando nosotros reconozcamos, bueno, hay luz acá, pero yo escojo tener una experiencia de algo más que no sea la luz. And here's infinite light of being trying to stuff itself into a little shoebox of a world and a body. It's going to hurt. Entonces, ¿es what? What's the last word? It's going to hurt. Oh, entonces imagínense que existe todo el infinito, toda la luz y nosotros pretendríamos como meterlo en una cajita de zapatos y meternos ahí dentro de eso. Va a doler, va a doler. So the only way that experience of being a little box, an infinite being a little box, is we have to pretend like we're afraid of what's outside of the box. La única forma que este mecanismo sucede es que la luz infinita, tratar de meterla dentro de una caja de zapatos y que va a doler y pretender que lo que existe afuera es lo que nos va a doler. So we have to pretend, the play of consciousness, to pretend the light's coming to get me and it's going to be really, really bad. Entonces yo tengo que pretender que la luz va a venir y me va a atacar y entonces va a ser muy, muy, muy malo. That's why it's really helpful to start noticing that the light's not doing anything. It's already here. Por eso es la importancia de reconocer que la luz no está haciendo absolutamente nada. Ya solo existe. See, we just relish, or you could call it relish, Jesus calls it wish, you've heard it called wanting, you've heard it called desire. Tú lo deseas, tú lo quieres, tú lo atraes, tú lo deseas, ya lo dije, se puede llamar de tantas formas, pero es lo mismo. It's all pointing to wanting to dive and hide from the light. Todo empuja hacia querer una experiencia que yo la escojo y yo la quiero para apartarme de la luz, esconderme de la luz. Now, the hilarious point, why we laugh, he says the world ends in happy laughter, because when we really start getting to know the light, which is benevolent, y lo gracioso del asunto es por qué terminamos riendo, porque dice al final será solo una risa, porque pues la luz es benevolente. it's always here. There's no place to go other than light. Porque no hay ningún otro lugar a donde ir, siempre está aquí, lo único que existe es la luz. God doesn't strike anybody dead. Dios no mata a nadie nunca. Jesus is just saying, let me show you where you're saying no, that the light's already here. Jesús dice, déjame y yo te muestro dónde es que tú estás diciendo no cuando la luz está aquí. So he's teaching us the power that we truly have. He can turn consciousness around. So instead of consciousness diving in to try to prove that it's separate, he's going to turn it. He's helping us turn back to look out toward the light. Entonces él quiere mostrarnos el poder que realmente tenemos, en donde cuando nosotros estamos penetrando en esta zona, nosotros podemos, con la ayuda de él, que él nos muestre que tenemos un poder infinito para salir nuevamente
salir de ese espacio hacia la luz. And he's reminding me, you have all the power not to dive into that concept. That's diving into the concept of who you think you are. Y me recuerda constantemente y me dice, tú tienes todo el poder para darte cuenta que puedes salir de ese salto que te metiste a la burbuja, puedes salir de ese espacio. Tienes absolutamente todo el poder de hacerlo. So remember in the course, he says, okay, you're so subject to mind wandering. Y dice en el curso, recuerda que tú eres propenso a que tu mente divague. You can ask him, Jesus, am I addicted to mind wandering? Pregúntale, Jesús, ¿estoy adicto a que mi mente divague y salte de una cosa a otra? I said, Jesus, is that the same as being dead? He says, yes. Jesús, es lo mismo que estar muerto. Dice sí. So we love this little opening scene from Warm Bodies where he's walking around. That's worth finding it. The opening scene to the movie of Dead Bodies, to Warm Bodies, of Warm Bodies. Es como la película de Warm Bodies, de cuerpos calientes, me imagino, temperatura, que la escena inicial de esa película. It's a zombie apocalypse movie that is a powerful wake-up movie. Unbelievable. Es el apocalipsis de los zombies y es una forma impresionante de abrir una película. So supposedly after the zombie apocalypse, some of the bodies that were killed in the zombie apocalypse, they're still like walking around. Se supone que después del apocalipsis de los zombies, ya de que se ha muerto casi todo el mundo, algunos zombies todavía están caminando después del apocalipsis. So here's this opening scene of this zombie walking through an airport. Y es la escena de apertura de la película donde hay un zombie caminando a través de un aeropuerto. And you can hear all his thoughts. Y puedes escuchar todos sus pensamientos. And they're the same thoughts that the ego plays all the time when we think we're walking around alive. Y son los mismos pensamientos que el ego nos ofrece cuando estamos caminando y pensamos que estamos vivos. And he's reminding me again, obviously I need to hear it, that any thoughts other than God thoughts where mind is blank. We're mindless. The mind is blank. He says the mind is blank. Cualquier otro pensamiento que me está ofreciendo me dice que la mente está blanca. So he's pointing to the opportunity here. These fleeting awarenesses represents the many opportunities given us to change our tune. Está hablando de las oportunidades. Estas conciencias fugaces representan las muchas oportunidades que se nos da literalmente para, entre comillas, cambiar de melodía. Rather than singing the song of death, we can change it and accept the correction really quickly. A cambio de aceptar el canto de la muerte, nosotros podemos cambiar la melodía y hacerlo rápidamente. The sound of healing can be heard instead. En vez de esta puede escucharse el sonido de la sanación. But first, the willingness to question the truth of the song of condemnation must arise. Pero primero debe surgir la voluntad de cuestionar la verdad, entre comillas, del canto de la condenación. So this light training, and we're reminding each other, talk to Jesus all day long. See, that's the willingness to have him show us another way. Este entrenamiento en la luz, en donde le estamos preguntando constantemente a Jesucristo que nos muestre, es esa decisión de tomar un camino nuevo. The strange distortions woven inextricably into the self-concept itself, but a pseudo-creation, make this ugly sound seem truly beautiful. Las distorsiones extrañas que se tejen inextricablemente al interior del concepto del yo, que en sí no es otra cosa que una pseudo creación, hacen
que este feo sonido parezca verdaderamente hermoso. So now we can, through our willingness, we can get him to tell us the truth. Say that again, please. Now through our willingness to hear the truth, our minds are open so he can tell us on the inside, so that what he's telling us detonates on the inside. Ahora con nuestra voluntad y pidiéndole a él que nos muestre, él nos va a mostrar dentro de nosotros la verdad. That's the whole purpose of the light circles, to just let these realizations just bloom inside. Ese es todo el propósito de los círculos de la luz, que dejar que esas sensaciones nazcan dentro de mí, florezcan dentro de mí. So we're going to ask him, Jesus, do I really think that buying the ticket to that thought train, do I think that's truly beautiful? Yo entonces le voy a preguntar a Jesús, Jesús, yo realmente creo que comprando el tiquete en el tren de el pensamiento negativo, si yo encuentro que realmente eso es hermoso. And when he says yes, if we have that perception, because he's going to tell us if we do, if we're really open, then we can ask for a miracle to change the perception that getting on that train has value for us. Entonces, si nos dice sí, porque él nos puede indicar si realmente ese es el caso, entonces le podemos pedir que si nos prepara o si estamos listos para un milagro, de cambiar la percepción de que cuando yo me subo en el tren de los pensamientos de la muerte, lo encuentro atractivo. See, the ego both buys the ticket for the train and then pretends that it's totally helpless. Oh my gosh, the train is moving too fast for me to get off. Y porque el ego hace las dos cosas. Primero va y compra el tiquete para meterte y te mete dentro del tren de ese pensamiento de muerte. Y después dice, no, esto está yendo muy rápido. Yo no me puedo salir de este tren, ya es muy tarde, soy indefenso. The rhythm of the universe, herald angel's song. El ritmo del universo, el canto del ángel heraldo. All these and more are heard instead of loud discordant shrieks. Todo eso y más se oye en lugar de esos ruidosos chillidos discordantes. So now we can ask him about that train. Jesus, do I think there's a happy song on that train when I buy the thought train ticket? Ahora le puedo preguntar a Jesús, yo creo que existe una canción. What kind of song you said? Do I think that's a beautiful song on the thought train? Creo yo que existe una canción hermosa en el tren del pensamiento de la muerte. So we can ask him, so we can see that he's telling us directly that thought train is loud, discordant shrieks. So we can ask him, Jesus, in truth, am I confused? And it truly is the shrieking noise. Sí, él nos está mostrando acá que realmente lo que yo creo que es atractivo resulta ser un espacio, un lugar de esos ruidosos chillidos discordantes. Entonces, una vez él me muestra, yo le puedo preguntar a Jesús, realmente yo creo que meterme en este tren de pensamientos realmente es algo atractivo para mí. Le podemos preguntar ahora. So the only way that bubble can stay in place, that dream bubble, is to make it seem like heaven is diving into thought and hell is everything helpful that Jesus would send. Entonces, la única forma que me puedo mantener en la burbuja y que esa burbuja realmente puede existir es cuando invertimos todo absolutamente y pensamos que meternos en lo más profundo de la burbuja parecería que es el cielo y que todo lo que está por fuera en el infinito es algo opuesto que me va a atacar. Lo tenemos invertido. So we can just be honesty of God and ask Jesus, Jesus, do I believe that the things that you're sending me, I'm going to have to go through hell? Entonces yo puedo preguntarle a Jesús y decirle, Jesús, realmente todo lo que me estás mandando, yo tengo que ir a través del infierno. So that's why the ego is going to avoid like the plague everything that Jesus sends that's helpful.
Por eso es que el ego va a evitar a lo más posible las cosas que Jesús te manda. Sí, ya. If the guidance comes in chapter 20, it would rather get run over by a bus. Sí, vas a tener una guía del capítulo 20 del libro, entonces no, yo prefiero que me atropelle un bus. We can ask him, Jesus, would I rather get run over by a bus than do chapter 20 and just see what he says? Le podemos preguntar, Jesús, yo realmente prefiero que me atropelle un bus a cambio de leerme ese dichoso capítulo 20. And then laugh when you hear his answer to that. Y entonces sonría cuando de verdad escuchamos la respuesta a eso. That's how the ego is going to make everything Jesus send. We've called him to us, and so he's changing time and space for us, but it's like, oh no, it's like, no. Y eso es como el ego va a cambiar todo lo que Jesús nos manda, y entonces cuando nos manda esto, vamos a decir, no. You know, and it's just until, you know, you're starting to go wherever he's assigning you. In the middle of it, it's like, oh no, what have I done? What have I done? Y puede que tú vayas a un lugar donde ha sido de pronto tu asignatura y llegas a la mitad del proceso, tú llegas diciendo, no, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? So there's the perfect clip from Tangled. If the movie, that little animated movie Tangled. Y aquí hay una sección de una película llamada Tangle que es perfecta. So Rapunzel is up in the tower, you know, the Rapunzel, the one that has the long hair and she's trapped in a tower. Rapunzel está en una torre, entonces ella tiene un cabello largo y Rapunzel está atrapada en una torre. So she finally meets a mighty companion, gets up enough gumption to get out of that tower and go in search of the light. Entonces ella finalmente encuentra a su amado compañero y coge toda la valentía y el coraje para decir, yo salgo de la torre y va a buscar la luz. And it is such a perfect reflection of what happens on the spiritual journey. Es el reflejo perfecto de lo que sucede dentro del camino espiritual. Because she's running through the grass going, this is fantastic, I did it. Porque ella va corriendo sobre el césped y dice, esto es fantástico, yo lo logré, lo hice. And the next minute she just throws herself down in the grass and just, oh my gosh, I'm a bad person. Oye, en el siguiente momento lo que hace es que se bota sobre el césped y dice, Dios mío, yo soy lo más malo que existe, yo soy muy malo. You know, this is going to be bad. No, it's good, it's bad, it's good, it's bad, it's good, it's bad. Dice, no, esto va a ser horrible, esto va a ser difícil, entonces no, es bueno, es malo, es bueno, es malo, es bueno, es malo. And as long as we're saying yes to the ego, it's going to be like that. Y si nosotros le decimos sí al ego, va a seguir siendo arriba y abajo y arriba y abajo. It's going to take a while for us to just cease to invest in that dream bubble and stay out here with Jesus. Y va a tomar un tiempo hasta que yo abandone la idea de seguirle invirtiendo a la película de la burbuja y empiece a estar observándola solo desde afuera con Jesús. And then staple yourself to your mighties, even if they're given by him, staple yourself, even if you hate your mighties with every bit of being. Y aférrese a su compañero que se te ha asignado o que tú mismo has asignado, así sientas que lo odias porque es tu compañero santo en esta travesía. Entonces agárrate de él. You hate them and you just go ahead, you hang on them anyway. Tú los odias, igual tú estás con ellos y compartes tiempo con ellos. Because they're going to show you where you hate God, and that's the only way. We have to hate what we are in order not to recognize we're that.
Porque ellos son los que te van a mostrar cuál es el mecanismo que tú utilizas para odiar al Jesús, odiar a la luz. Y eso es realmente lo que tú tienes que odiar, esa parte que vas a descubrir que te obstaculiza la experiencia de él. But first, the willingness to question the truth of the song of condemnation must arise. Where are you reading? Right after the sound of healing can be heard instead. We change our tune and the sound of healing can be heard. I don't know if it's 3 or 4 or... Okay, we're on number 2, right in the middle. Oh, you went back. Okay. I went back a little, yeah. Yes, you're back. Okay. So, what were you reading? I'll just say it. Mhm. The sound of healing can be heard instead. El sonido de la sanación puede ser escuchado a cambio de otras melodías. But first, the willingness, we have to be have willingness to question this hatred of our brother. Pero lo primero es que yo tenga la voluntad, que exista esa voluntad de cuestionar esos deseos que existen, que tengo. Because it reflects the hatred of God, and that brother is the way out. Porque refleja el deseo de estar aparte de la luz y lo que mi compañero va a hacer es que me va a mostrar eso que yo no puedo ver solo. But if we if it's an assigned brother, assigned by Jesus, we're not just saying stay in any relationship. Y por supuesto, no estamos diciendo que te quedes en una relación que no sea asignada. Estamos hablando de una relación que ha sido asignada por Jesús. These relationships that he gives are the ones that we need for awakening. Porque esas relaciones que él nos ha dado son las relaciones que nosotros necesitamos para el despertar. And somehow he knows how to bring together the beings that are going to bring out every single twitch that there is. Y de alguna forma él sabe exactamente qué es lo que necesito para sacar de mí el tic más pequeñito que yo pueda tener. And to really question what we believe. Y realmente el cuestionar cuáles son las creencias que tengo. Okay, number 3, the ear translates, it does not hear. Wow. Bueno, número 3, entonces dice, el oído traduce, no oye. Like your face. This is deep. Está profundo. Like he told me when I had that headache, you think you have a head. Well, we think we have ears. Ask Jesus. Do I have any ears, Jesus, in truth? Look, there goes Tyra. Cuando yo le decía a él que pensaba que tenía un dolor de cabeza y él dice, no, pues nosotros pensamos que tenemos orejas, pensamos que oímos. Y ahí está Daira. It's a thought. Es un pensamiento. The ear is just a symbol of the actual interpretive function in consciousness. Los oídos realmente son una interpretación de la función de la conciencia. The eye reproduces, it does not see. El ojo reproduce, no ve. Their task is to make agreeable whatever is called on, however disagreeable it may be. Su tarea es hacer agradable aquello que se invoca, no importa cuán desagradable pueda ser. They answered the decisions of the mind, reproducing its desires and translating them into acceptable and pleasant forms. Responden a las decisiones de la mente al reproducir sus deseos y traducirlos en formas aceptables y placenteras. That's how come we can be on the train of hell and think it's heaven. Así es como podemos estar en el tren del infierno y pensar que estamos en el tren
del cielo. Sometimes the thought behind the form breaks through, but only very briefly, and the mind grows fearful and begins to doubt its sanity. Algunas veces el pensamiento detrás de la forma se asoma, aunque solo muy brevemente, y la mente se asusta y comienza a dudar de su cordura. Yet it will not permit its slaves to change the forms they look upon, the sounds they hear. Pero no permitirá a sus esclavos cambiar las formas que contemplan, los sonidos que oyen. Jesus, am I pretending like sounds are really great and in the truth I really hate them? Jesús, yo estoy pretendiendo que los sonidos realmente son hermosos y en la verdad los estoy odiando. It's like the ego's making those things and hating them at the same time. Es como el ego creando estos sonidos y odiándolos de la misma forma, ¿no? He says that's fragmented perception. Y dice, él dice, es una percepción fragmentada. These are its remedies, its safeguards from insanity. Esos son sus remedios y sus salvaguardias contra la locura. So now he's getting really deep into how important it is to question what the senses are. Y está entrando en la profundidad de la importancia de preguntar lo que realmente son los sentidos que tenemos. If you look at that dream bubble diagram, you'll see that the sensory experiences, perceptions down in the bottom, in the middle. Y vemos que en el diagrama de la burbuja, vemos que cuando nos penetramos, justo en el centro está esa percepción, esa parte sensorial, The idea of other. la idea de otro. So it's like, okay, now I have proof there's other because now I can touch this box and it's not me in the pretend world. Porque entonces yo tengo evidencia de que existe otro porque yo puedo tocarlo y entonces los sentidos me están diciendo eso en el mundo de la pretensión, de la ilusión. It can play because now it can look over and there's a Mary and a Lena and pretend like that is other. Y entonces yo puedo mirar a otras personas en la sala, como Mary, como Lina, y pretender que existen otras personas. And I can touch Lena and then that proves that there's an other. Y yo puedo tocar a Lina y entonces esa es la evidencia, aparente evidencia de que existe otro. That's the secret. No, it doesn't. Ahí está el secreto. No, no son otro. That's one big fat assumption. Ahí hay una mentira, hay se está asumiendo algo falso. But look what he's saying here. He's saying the senses have one purpose. Pero miren lo que dice acá, dice, los sentidos tienen un propósito. To justify attack and thus keep unforgiveness unrecognized for what it is. El justificar el ataque y de esa manera conservar la falta de perdón sin reconocerla como lo que es. Seen undisguised, it is intolerable. Cuando se la ve sin disfraz resulta intolerable. Without protection, it could not endure. Sin protección no podría soportarse. Here is all sickness cherished. Aquí se atesoran todas las enfermedades. See, there's another one of his words, desire, cherish, relish. Aquí hay otra de sus palabras, el querer, el desear, el atesorar. Want, wish. El querer, el desear.
but without the recognition that this is so. pero sin reconocer que es así. So he's pointing exactly. It's a desire to recognize what's below our level of awareness, that we desire a perception of other. Está buscando el deseo profundo que yo tengo de experimentar el deseo de que exista otro. And that is the desire, that sickness, cherish, we're cherishing it. Y esa es una enfermedad que nosotros queremos. So let's just ask him, Jesus, in the honesty of God, Entonces preguntémosle, Jesús, en la honestidad del Creador, but do I cherish sickness below my level of awareness? yo quiero atesorar la enfermedad en una forma subconsciente. And if the answer is yes, we just ask Jesus, can you show me another way to look at this? Can I ask for a miracle? Y si la respuesta es sí, entonces yo le puedo preguntar, Jesús, ¿me puedes mostrar otra forma de ver esto? ¿Me puedes mostrar un milagro? And then you just examine with him, am I willing to accept the miracle? Entonces miras con él y le preguntas, ¿estoy dispuesto, estoy listo a aceptar el milagro? So we'll come back and spend some more time on this tomorrow. Really good. Regresaremos mañana a continuar revisando este tema. Muy bien. Thank you, Jesus. We're here for psychotherapy. Gracias, Jesús. Estamos acá para recibir terapia, psicoterapia. And I didn't have a chance to ask Lori if she would play for us tonight. Will you? No tuve la oportunidad de preguntarle, la verdad, que si quería interpretar una canción o no. We're getting warmed up for the sing-along on Friday night. Estamos calentando para el evento del viernes en la noche para que todos cantemos juntos. Yes, join us on Friday nights. Sí, por favor, únanse con nosotros el viernes en la noche. No lyrics tonight, but hum along. This is called Feel the Real. No hay letra de la canción esta noche, pero por favor, tarareen conmigo. Se llama Siente lo que es real. Riders of the storm, bringers of light, Savior
Necesito psicoterapia. Thank you, holy beloveds. Showing us where we're really, really mad at God. The volume is down, so I couldn't hear what you said again. Oh, thank you, beloveds, for showing us where we're really, really mad at God so we can see that and be free. Gracias, amados, por mostrarnos dónde realmente debemos estar para estar libres todos. Accept that correction and go straight up to the Holy Father. Acepta la corrección y ve directamente al Santo Padre. Amen. Amén. Adios. Adiós.